Hoy os voy a contar cómo he instalado esta bestia, este DEYE de 16 kilovatios. Cómo hemos pasado de una instalación de dos inversores en paralelo de 8 kilovatios de DEYE a un solo inversor de 16 kilovatios de DEYE y aprovechando que el Plus 1 pasaba por Valladolid, montar 4 baterías de Mason de 15 kilovatios. Así que, si estás interesado, adelante vídeo. En el capítulo de hoy os voy a contar cómo hemos montado el inversor y cómo hemos pasado de los dos anteriores inversores que teníamos de 8 kilovatios y cómo hemos hecho para pasar a un nuevo inversor de 16 kilovatios. Las razones de por qué hemos cambiado de un bicho a otro, bueno, son fáciles. Con un solo inversor, fijaros que tengo sitio sin ningún problema para montar todo. Daros cuenta que las torres de baterías son muy altas y al ser tan altas no me entraría los dos inversores el otros encima, no me entrarían. Aparte, uno de los problemas que estaba teniendo, aunque realmente estaba controlado y no daba guerra, pero yo sinceramente no estaba tranquilo, es que los dos inversores al estar en lateral el uno con el otro y ser la ventilación lateral, el problema que había es que uno le echaba el aire al otro, aunque yo tenía levantado uno de los inversores para que el aire que echaba el de la izquierda pasase por debajo del de la derecha, pero bueno, no me molaba mucho la idea. Los dos inversores en paralelo no dieron problemas al principio, la configuración, lo que es el ajuste del autoconsumo cero, que no lo hacía muy bien, algo que ya os digo yo, que el 95% de los usuarios o el 99% de los usuarios se iba a dar cuenta, porque realmente eso te das cuenta por dos razones. Te das cuenta porque cuando te llega la factura igual tienes 3, 4, 5 kilovatios de consumo de más, que es algo que realmente es despreciable, y también te das cuenta si tienes pinzas amperimétricas adicionales, cosa que el 95% de los usuarios no tienen, nunca se va a dar cuenta y no es nada tampoco particularmente grave. Sí que es cierto que con una actualización de configuración y tal me lo solucionaron sin ningún problema y los inversores funcionaban perfectamente bien. Algunos diréis, bueno, ¿y por qué no pusiste estas dos baterías aquí al lado? Bueno, porque si os fijáis yo tengo muy poquito espacio para aquí para salir si pongo las otras dos baterías al lado, y como tengo una moto que sale por este lado del garaje, pues me impediría bastante el espacio. Aparte, normalmente ahí suelo colocar un cubo de la basura, que ahora lo he quitado para que no se viera en el vídeo, pero vamos, que me quitaría espacio y no me vendría bien tener ahí las baterías. Entonces esta configuración, la verdad, que me queda muy agradable. ¿Qué problemas iniciales tengo o tenía claramente cuando quiero pasar de esos dos inversores a este inversor solo? Pues el primer problema y claro es la disposición de los strings. Yo en mi casa tengo dos aguas, tengo este y este, y tengo puestas 22 placas en un agua y 14 placas en la otra. Obviamente 22 placas no se pueden poner en un solo string, son demasiadas placas para un solo string, no lo va a soportar hablando solo un string en serie completo, y 14 placas es un poco la misma idea, se sigue pasando de tensión de las especificaciones que tiene el inversor, es decir, ni una ni otra me valía. ¿Qué ocurría? Que yo tenía divididos los strings en dos. En donde tenía 22 tenía un string de 12 placas y un string de 10 placas, y donde tenía 14 tenía un string de 8 placas y un string de 7 placas. ¿Qué ocurre? En el lado este en el que estáis viendo en pantalla, que tengo 12 más 10 placas, hay un montón de sombras, que es algo que tengo que solucionar, que ya lo solucionaremos en futuros vídeos con microinversores. Yo antes tenía dos inversores de 8 kilovatios, cada inversor tiene dos strings, con lo cual al final, ¿qué es lo que ocurría? Que tenía 4 strings posibles, es decir, tenía 4 MPPTs, 2 por cada inversor. Este nuevo inversor de DEYE de 16 kilovatios tiene 3 MPPTs nada más, no tiene 4, tiene 3, con lo cual pierdo un MPPT, es decir, tengo 4 strings y necesito irme a 3 strings, no puedo meter esos 4 strings directamente aquí porque esto solo tiene 3. Entonces, de alguna manera tengo que combinar de nuevo las placas para poder meter de nuevo las placas dentro de este inversor que tiene un string menos. Soporta la misma potencia de placas que entre los otros dos, es decir, los otros dos aproximadamente le puedes meter 10 kilovatios pico de placa a cada inversor y este le puedes meter 20 kilovatios pico, es decir, la potencia final es más o menos la misma. El único problema es que este solo puedes tener 3 MPPT y el otro tienes 4 porque son 2 más 2 pues 4. Los strings de este no hay manera de hacer entre esos dos strings un string. Primero, como estáis viendo en la imagen, hay un montonazo de placas, me tocaría ir levantando placas. Se podría hacer un
un paralelo de 11+11, pero hacer un paralelo de 11+11, el problema que tiene es que tengo un montón de sombras en esta cara, con lo cual esta cara, ya que está llena de sombras, dedicarme a hacer paralelos es ganas de tener problemas en el stream. Así que esta cara, digamos que la dejé con sus dos streams originales y dije, bueno, ya la arreglaré, de momento se queda con esos dos streams. ¿Qué es lo que hice? Me fui a la otra cara. En la otra cara, en la oeste, no hay sombras, con lo cual al no haber sombras ya es un gran avance porque puedes hacer paralelos sin mucho problema, y ya tenía dos streams, lo que pasa que uno de 8 y otro de 6. Recordar que para hacer paralelos lo que tiene que ser es el mismo número de placas. En este caso ya empezamos mal, en un stream tengo 8 y en otro stream tengo 6, ya tenemos un pequeño problema. Mismo tipo de placas, es decir, las placas tienen que ser las mismas, no pueden ser unas placas diferentes porque unas den una tensión y otras den otra intensidad o lo que sea, tienen que ser las mismas. Misma orientación, porque si no tienen la misma orientación, lo que va a ocurrir es que cada una va a funcionar a tensiones diferentes en diferentes momentos del día y ya volvemos a tener el mismo problema. Y misma inclinación, que viene a ser dentro del paquete orientación e inclinación, es decir, que estén exactamente orientadas e inclinadas en el mismo lugar para que no den problemas. En mi caso se cumple todo, es decir, están puestas con la misma inclinación, están puestas con la misma orientación, son el mismo tipo de placas y no tienen sombras, es decir, cumplo todo. Lo único que no cumplo es que el número de placas por stream es diferente, es decir, en una tengo 8 y en otra tengo 6. ¿Qué es lo que ha habido que hacer? Pues lo que ha habido que hacer es sacar una placa del stream de 8, es decir, quitarla de la serie y engancharla a la serie de la otra, es decir, al otro stream, que es de 6, ponerle una séptima placa. Con eso no he tenido que modificar absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque la instalación desde el techo hasta casa, que bajan los dos streams en cables diferentes, no hay ningún problema. Sigo teniendo ese stream independizado, lo que es en los magnetotérmicos, no hay ningún problema, pero ahora cuando lo meta a la máquina sí que los voy a meter, que ya lo veréis más adelante, los voy a meter dentro del mismo stream, con lo cual se va a paralizar ya directamente en la propia máquina, es decir, voy a tener esos dos streams montados en paralelo dentro de la máquina. Por supuesto, todavía como siempre, y más yo, que ya sabéis cómo soy, que me gusta toquetear todo el día, la instalación sigue sin estar acabada, todavía faltan cosas, falta terminar de pintar, ya tapar los agujeros de los antiguos inversores, pero me falta todavía pintar. Yo también he aprovechado y he cerrado la caja, que ya veréis en el vídeo que estaba súper abierta y súper molestosa de cables que hay ahí, que ya como no hay un inversor al lado que me impida trabajar cómodamente, ya sí que he podido cerrarla perfectamente sin ningún problema. Así que vamos a ver cómo hemos hecho y seguimos. Llegó la hora de cambiar los DEYE. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Pues esta vez por el mismo, pero el doble de potente. En vez de tener dos en paralelo, vamos a tener uno solo del doble de potencia. Así es más cómodo, recupero espacio, que realmente aquí ando muy mal de espacio. Además, uno le echa el aire al otro, aunque los separé para que no pasara eso. Pero así puedo recuperar espacio. Además, como las baterías que vamos a poner, que ahora luego los enseñaré, son muy altas y es que se van a meter en la zona del inversor, dejando el inversor en este lado, aquí vacío, pues van a poder subir las baterías de alto sin ningún problema. Así que lo primero que toca hacer es desmontar los DEYE. Hay que cambiar bastantes cosas en el cuadro porque realmente al no haber dos inversores, pues reducimos el número de magnetos y de diferenciales, aunque hay que cambiarlos y ponerlos más potentes, como es lógico y normal. Pero lo primero de todo, desmontar. Así que venga, vamos desmontando y seguimos. Lo que he hecho de momento, para no andar quitando la luz, simplemente desconectar todos los automáticos y diferenciales que daban servicio aquí, más obviamente los de los paneles solares, y descablearlos completamente. ¿Vale? Entonces ahora están los cables por ahí tirados, pero obviamente no tienen nada de tensión. Ya las máquinas están completamente sin ningún tipo de cable, con lo cual ya la máquina la puedo descolgar. El problema es que para esto necesito ayuda, porque es que pesan en exceso, igual que para montar la nueva. Para montar la nueva, que estoy más pesada que esta, claro que necesito ayuda. Y ya sacar los cables y cambiarlos, porque estos cables que tenía metidos eran de 10, pero no vale para la máquina nueva. Para la nueva máquina hay que meter 16. Así que nada, ir pasando los nuevos cables y reconfigurar el cuadro. Para esto ya no queda otra que soltar el ICP general, irnos afuera a la cometida de donde está el cuadro de la compañía y quitar los fusibles para tocar sin ningún problema y poder meter mano tranquilamente sin preocuparnos, porque obviamente ya toca de aquí, ya cuando ya estás por delante del diferencial, cuidadito que no es broma ninguna, así que ya mejor desenchufar todo. Pero bueno, ya por lo menos ya podemos quitar los inversores de aquí porque ya están completamente sueltos y ahora simplemente iré soltando los cableados, que los puedo soltar sin mucho problema, sin tener que quitar la luz, e iré pasando los cables para afuera y irlos sacando. Así que vamos con eso y seguimos.
Ya he quitado todo el cableado, si os fijáis ya no tiene nada de cableado que venía todo, están completamente fuera. He sacado el cableado también de los tubos porque ya os dije que hay que cambiarlo. Y ahora ya simplemente me queda quitar los inversores y cablear el cuadro, que tengo que cambiar bastantes cositas porque no está tal y como lo necesitamos para la nueva configuración. Me hace falta ayuda para esto, así que esperando que me hace falta la ayuda, lo que voy a hacer es ya directamente quitar la luz y empezar a trabajar sobre el cuadro para ya dejar el cuadro ya preparado para ir avanzando un poquito de trabajo, porque ahora hay luz y si no luego complicado. Así que vamos a quitarle la luz del cuadro y a correr. Quitamos los fusibles para poder tocar en casa sin ningún tipo de problema, así que fuera los fusibles. ¡Hala! Nos hemos quedado sin luz completamente. ¿Veis? El contador se ha apagado, así que podemos tranquilamente tocar lo que necesitemos en casa sin riesgo ninguno. No sé si lo oís, pero está pitando una SAI que tengo para los servidores, aunque apaga los servidores. Pero como podéis observar, no hay nada de luz en casa, así que ya podemos empezar a tocar el cuadro sin ningún tipo de problema y tranquilidad. La idea es que en vez de hacer puentes como tenía hechos antes, que al final eran un poco complicados y sinceramente no me gustaba, estaba un poquito de aquella manera, vamos a poner un distribuidor, ¿vale? O dos distribuidores, uno para la fase y otro para el neutro. Así lo que voy a hacer es, según pasa el ICP de entrada, va directamente al distribuidor, del distribuidor ya va una toma al selector entre backup, entre críticas o red, para poder poner la casa red o poner la casa críticas. De ahí va a ir al inversor que va a haber aquí, y de ahí también va a ir del distribuidor en función de si quiero poner los microinversores directamente a red, o si los quiero poner al DY, pues irá a la entrada de GEM. Pero lo bueno es que con este distribuidor ya todas las uniones es mucho más simple y mucho más fácil y no tengo que hacer como hacía antes, que al final es una dificultad. Entonces mejor poner esto, que es mucho más cómodo. Primera parte hecha para, si quiero ahora recuperar la luz, que de momento no la voy a recuperar, pero ya está hecho que de la entrada del ICP junto con permanentes y transitorias va directamente al distribuidor, del distribuidor al diferencial del inversor de la parte on-grid junto con su corte, del distribuidor a la parte de la entrada directa de on-grid a la casa. Pues si quiero poner la casa, subo aquí y ya tiene aquí su diferencial de la casa que va para arriba y su diferencial del cargador eléctrico, y en principio ya está todo. En principio no me falta colocar los magnetos que vienen del inversor, pero bueno, primero tengo que quitar estos inversores para poder pasar los cables y demás. Entonces venga, vamos a quitar los inversores, que ya tenemos ayuda, así que venga, vamos a pasar los inversores. La idea que estamos barajando, la idea que vamos a hacer. Las baterías llegan hasta 1,28, es decir, llegan hasta aquí, ¿vale? Es decir, las baterías son muy altas porque son 4. Entonces la idea es poner las baterías aquí a la izquierda y el inversor en este cubo que queda a la derecha. Bajarlo lo más posible, que nos dé con la canaleta, para que la ventilación que sale para arriba, pues que deje los máximos centímetros posibles, y la batería va a quedar a la izquierda y el inversor a la derecha. La canaleta no la vamos a quitar porque va a servir de apoyo a la batería, porque si no me va a tapar los tubos, estos tubos que los dejé en su momento para los inversores, pero claro, da la casualidad que la batería es tan alta que es que justo los tapa. Entonces, para que no tenga problemas de que los cables con la batería se machacan, voy a dejar lo que es la canaleta puesta, y así pues la batería pues sobresale un poquito más, que en este caso va a llegar hasta aquí. Estos se me van a quedar un poco tapados, pero me da igual porque realmente solo utilizo estos tres están comandados también por o sea que es un poco una tontería, no tengo ningún problema. Y aparte se trata de automatizar las luces del garaje, que no haya ni que andar encendiendo ni apagando. Vamos ahora con el apartado cuadro conexiones eléctricas, que ya estuvimos haciendo algo antes, ahora vamos a terminar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es este Shelly, que lo que hace es encargarse de la puerta. Como quiero meter aquí dos magnetotérmicos más, lo voy a subir para aquí arriba, y el medidor de emporia, de corriente y tal, para medir la energía que circula para uno para otro, lo voy a colocar aquí encima, que aquí hay bastante sitio. La idea importante es que aquí lo que voy a poner es dos magnetos de 63 amperios. Toda esta fila es microinversores de la pérgola, microinversores de los paneles frontales que habéis visto en algunos vídeos, y este es el de microinversores que van a ver en la cubierta, que voy a cambiar paneles, los voy a sacar del stream y los voy a meter en microinversores. Entonces lo que quiero es que
que los microinversores puedan estar conectados tanto al puerto gen del DEYE como a directamente el grid. ¿Por qué? Porque imaginaos que tengo que hacer algo de mantenimiento en el inversor, tengo que cambiar algo y tal, y quiero apagar el inversor, pero no quiero seguir consumiendo de la red. Entonces, para no consumir de la red, lo que hago es en ese momento los microinversores los conecto a grid directamente y pueden estar produciendo sin ningún problema mientras que yo trasteo en el inversor. Mientras, cuando no ocurra eso, cuando esté en un funcionamiento normal, los microinversores van a ir siempre a la entrada gen del DEYE. ¿Por qué? Porque entrando en la entrada gen, si por lo que sea se va la corriente, la entrada gen sigue dándole tensión a los microinversores y los microinversores siguen produciendo corriente, con lo cual no se pierde toda esa producción. Además, DEYE, digamos que entre comillas, no se entera que tiene microinversores puestos en la parte on-grid, y si tienes puestos microinversores en la parte on-grid y están produciendo más que el consumo que tienes en casa, DEYE, aunque esté cargando la batería, no carga con eso, sino que exporta energía y la deja exportar fuera, con lo cual siempre es mucho mejor tenerlos integrados en la parte gen que en la parte on-grid. Pero para cuestiones de mantenimiento quiero poner dos magnetos para que si necesito hacer eso, pues lo puedo hacer sin ningún problema. Ya hemos cableado por completo el inversor, os voy a explicar un poco qué es lo que he hecho. También he organizado ya el cuadro para poder cerrarlo y dejarlo todo cerrado perfectamente. Básicamente, principalmente, lo que he hecho es, esto lo sigo manteniendo, que es el liga, el interruptor general de entrada, y con un sobretensiones permanente y un transitorias. De aquí, de la entrada, va directamente a estos repartidores. De los repartidores va, por un lado, a la parte on-grid con su diferencial y su magnetotérmico para el inversor. Por otro lado, va directamente a la entrada de la casa, es decir, esto sería la casa, ¿vale? De aquí va el diferencial gordo, el de 300 mA, porque va para arriba para el cuadro de distribución general de la casa, y el vehículo eléctrico con su diferecial y su magnetotérmico. Es decir, digamos que esta es la zona de alimentación de mi casa. Yo aquí puedo entrar desde dos sitios, puedo entrar desde aquí directamente entrando con lo que sería on-grid, o aquí, que sería off-grid, que son los cables que van al inversor, al apartado de off-grid. Entonces, que quiero tener la casa alimentada desde críticas, bajo on-grid y subo off-grid, y con lo cual esta fila, que es toda la casa, se me alimenta. Luego, abajo, lo que he modificado abajo es toda la parte de microinversores. Estos tres son los microinversores que tengo. De momento, esto es frontal de la casa, pérgola, y arriba de todo, este está parado con su correspondiente diferencial. Y luego exactamente la misma idea que aquí arriba, exactamente la idea aquí abajo. Que quiero poner los microinversores en on-grid, aquí. Que quiero ponerlo en la entrada gen del inversor, aquí. La idea es lo que os explicaba antes. Si quiero tener el inversor en mantenimiento, pues no hay ningún problema, puedo, porque lo que hago es activo los microinversores, los pongo en on-grid y los microinversores al menos producen, y esto lo puedo toquetear. Luego, cableado, vamos a ver el del inversor. El del inversor, cableado al grid, este es el que iba al diferencial con el magneto del grid. Este es el críticas, va directamente a la salida de la casa, y el gen. Luego, más cositas. Pinza amperimétrica, yo ya os dije que no iba a poner la original, que era muy grande, he puesto una que es equivalente. No es que sea equivalente, es más pequeña, mide menos amperios, pero es exactamente igual lo que mide, es exactamente igual de lineal. La original son 300, 150, es decir, 300 amperios, 150 miliamperios, y esta es 100 amperios, 50 miliamperios, es decir, es proporcional, con lo cual la puedes poner y no hay ningún problema, funciona perfectamente. Esa va aquí. Los tres strings, que yo tenía 4, y entonces he tenido que modificar uno. Acordaros que os lo he comentado antes, que he tenido que modificar los de atrás y juntar los que están aquí juntados, es decir, este es el string 3, si veis le entran dos cables. ¿Por qué? Porque es los dos strings que tengo en el oeste. La batería, dos polos positivos y dos polos negativos. La idea de la batería es la siguiente: uno de los cableados viene a esta batería, de aquí sube positivo y negativo a la siguiente y vuelve por el positivo, y lo mismo exactamente la de abajo, la misma idea con el otro cableado. Las baterías me falta por cambiarle estos cables y ponerlos bien bonitos, porque todavía no los he puesto bonitos, pero aquí están las 4 baterías, que hacen un total de 60 kilovatios hora para el inversor. Más cables, este y este. Este de la derecha es el cable de la batería, ¿vale? Esto es el cambús de la batería, viene aquí al cambús de la batería, al cambús de la batería, con lo cual es como la batería se conecta con el inversor. Y el otro es
recordar para tomarle datos al DEYE, que ya os explicaré cómo hacerlo en futuros vídeos. Las tierras, las dos tierras, esta es la tierra que viene desde el cuadro y esta es la tierra que se va a las baterías para no tener que hacer más instalación, y en principio no tiene nada más, ya estaría todo, así que venga, vamos a dar luz y vamos a ver qué ocurre. Pues ya está funcionando el bicho, estamos ahora mismo exportando 8 kilovatios, primavera es lo bueno que tiene, y fijaros que los paneles están solo 6,49 los paneles que tiene conectados el inversor, pero tenemos ahora en microinversores estamos en 2600 vatios, que se ve, ¿veis? Ahí se ve que tiene 2600 vatios. Así que nada, ya tenemos el bicho funcionando, ya tenemos el cuadro cerrado y perfectamente configurado. Ahora solo tengo que ponerle la tapita para que ni siquiera se vea. Y lo único que me quedaría es cerrar aquí, pero todavía no voy a cerrar porque voy a conectar o voy a configurar otro SP32 más para los NAPE, para poder manejar los NAPE por Bluetooth, que ya os haré un vídeo para que lo veáis. Y ya estaría todo. Bueno, todo no. Me falta tapar todos los agujeros, que ya he quitado los tacos de los antiguos inversores para que no quede fea la pared. Así que con eso sí, ya estaría todo, pero son cosas que son muy básicas, así que nada. Así que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, déjame aquí abajo en comentarios qué te parece este cacharro, este DEYE de 16 kilovatios y qué te parece, cómo queda ahora, fijaros cómo queda ahora la instalación a cómo quedaba antes. Bastante más simple y bastante más recogidita que la que teníamos antes. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.